16 equipos, 3 continentes y 8 países distintos. Podríamos estar hablando de una nueva competición internacional, pero se trata de una dilatada y extraordinaria carrera futbolística, la del futbolista oscense de 31 años, Pablo Gallego. Tras iniciar su trayectoria en Segunda B allá por 2012 con la Sociedad Deportiva Huesca, el extremo pasó por clubes españoles como Sariñena, Teruel, Cacereño, Lealtad o Barbastro. Sin embargo, Pablo se trata de todo un trotamundos. El aragonés emprendió su primera aventura en el extranjero en 2017 en la Primera División de Grecia, y luego de varias aventuras en Albania, Eslovaquia, China o Sudamérica, Pablo ha disputado sus últimas 2 temporadas en Nicaragua, país con el que se convirtió en 2022 en internacional absoluto. Después de esta introducción, y como podéis observar en estos primeros instantes, os preguntaréis, ¿un parque para grabar? Pues sí, como todo futbolista que llega al fútbol profesional, las primeras patadas se empiezan a dar en un parque, donde las porterías se crean con una chaqueta, con un banco o bien con un árbol, y donde las horas en esos tiempos a los futbolistas y a la gente que nos gustaba el fútbol transcurrían como segundos. Este lugar, Torremendoza, situado en la ciudad de Huesca, es precisamente la cuna de muchísimos jugadores altoaragoneses. Precisamente uno de ellos es Pablo Gallego, nuestro invitado en el día de hoy, que ha llevado su fútbol aquí en Torremendoza hasta literalmente todos los rincones del planeta. Bueno, Pablo Gallego, primer futbolista profesional internacional del canal, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar contigo, estar con vosotros y la verdad que contento, como comentábamos antes fuera de cámaras, de poder seguir representando el fútbol oscense y que me deis esta cobertura y esta oportunidad. Y lo hacemos además desde un lugar que es bastante reconocido para ti. Aquí has empezado a darle patadas a un balón. Sí, tengo unos recuerdos magníficos de Torremendoza. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que me apunté a un equipo de fútbol, que por ahí por donde está la fuente le traté de convencer a mi madre para que me apuntara al siglo XXI y lo recuerdo como uno de los días más felices porque me llevó a la sede que estaba ahí y me apuntó. Así que tengo unos recuerdos enormes de tardes y tardes completas jugando y ya solo el olor me evoca muchos recuerdos y me trae mucha ilusión. El siglo XXI, vamos, la cuna de muchísimos jugadores. Yo también empecé a darle patadas ahí, Sí, te sí, quiero lo decir. recuerdo. Aquí, por ejemplo, tú sí que habrás metido muchos goles, ¿no? En alguna portería de estas inventadas, con árboles, con bancos. Muchísimo. Solía ser de una farola a una camiseta. Hombre, qué tiempos. Eres de Huesca, eres español, pero también eres nicaragüense por una circunstancia muy especial, porque también eres internacional absoluto con la selección de Nicaragua. ¿Cómo es esto para ti? Bueno, fue una oportunidad muy buena que se me dio por un impacto bastante potente que tuve en su época en el fútbol de Nicaragua. Juan Vita me dio la oportunidad de representar a la selección, estuve en algunos procesos de clasificación al Mundial, acabé jugando algunos amistosos y cuando digamos que ya estaba más asentado en la selección, pues cambiaron las regulaciones de FIFA y al yo no tener antepasados nicaragüenses, pues necesitaba más años para seguir representando la selección. ¿Y esto cuándo cambió? En 2023 aproximadamente. 2023. El último partido yo lo juego antes del Mundial contra Qatar aquí en Marbella, en España. Pero bueno, al final me quedo que jugué 2 partidos prácticamente oficiales, fui convocado a otros tantos y tuve la suerte de meter un gol además en el Estadio Nacional, sí, que creo que fue... Es una fecha que tengo tatuada aquí además. Además creo que es algo muy bonito, ¿no? Muy, no sé cómo explicarte, muy de película, porque justo en el debut, después de tantos kilómetros que estaba jugando en Grecia, tener la suerte de poder meter un gol, creo que fue algo muy bonito y como te comentaba antes fuera de cámara, que la gente de Nicaragua siempre me ha reportado mucho cariño, tanto en redes sociales como toda la gente que me encuentro de Huesca, en Zaragoza, que hay un montón de nicaragüenses y eso me llena de orgullo porque cuando acaba la carrera creo que con estas relaciones personales son con las que te acabas quedando. Te dicen esto hace 10 años, Pablo, y te lo hubieras creído, ¿no? La verdad que nunca me lo hubiera creído porque yo era un tipo bastante curioso y me llamaba la atención mucho los jugadores españoles que se iban a jugar al extranjero. Me parecía algo... Ya te llamaba la atención irte al extranjero. Me parecía algo muy curioso, ¿no? Que pudieras vivir de lo que te gusta, jugar en categorías incluso más altas que en tu propio país y vivir la experiencia de ser un jugador de primera división, salvando las distancias, ¿no? Desde luego. Y creo que se me dieron las circunstancias perfectas para poder vivirlo. He jugado en 6 primeras divisiones, en 8 países y creo que eso es una experiencia que, como dices, mirando atrás a 10 o 15 años me hubiera parecido remoto y lo he disfrutado mucho y lo sigo disfrutando como el primer día prácticamente. No, desde luego, si no, no se aguanta tantos años dando vueltas por todo el mundo. Al mismo tiempo, también te has convertido en un referente y en un ídolo para muchos jóvenes oscenses, que es que incluso ahora pues vemos el ejemplo de Selu Diallo, que ha dado el salto a segunda división con la Cultural Leonesa, aunque es jugador del Alavés, pero conoces a muchos chavales que ahora están dando el salto. ¿Realmente esto para ti qué es? Porque dice mucho de ti esta faceta personal, ¿no?
Bueno, para mí, como te digo, es un orgullo y que lleguen estos jugadores pues como Carlos Kevin, como Selu. Para mí es un orgullo porque sobre todo con Selu lo he tenido tantos días en mi casa, incluso recuerdo un Huesca Sabadell que tengo una foto, él en el Alcoraz viniéndome a dar un abrazo después de un partido y veré cómo ahora han cambiado tanto las cosas que él ha podido cumplir su sueño con creces y cumplir el sueño de toda la gente de Huesca. Él ha tenido una juventud muy sana, siempre ha estado enfocado en el fútbol y creo que es un referente perfecto para todos los jugadores de Huesca y de Aragón que quieran ser futbolistas profesionales, ¿no? Siempre centrado en sí mismo, una persona centrada con valores y me alegro un montón de que lo haya conseguido y creo que esto es el principio porque va a jugar en segunda división, pero estoy seguro que va a lograr asentarse en primera porque tiene la cabeza muy amueblada y unas condiciones físicas que son difíciles de ver. Además ha debutado con el primer equipo del Deportivo Alavés en Copa del Rey y tal. Sí, eso es. Desde aquí un saludo muy fuerte a Selu, es compañero mío también. Grande Selu. Y hablando sobre todo esto, Pablo, ¿tú crees que el fútbol alto aragonés está pasando igual por su mejor momento, al menos desde que tú tienes conciencia? Sí, creo que sí, porque a nivel de fútbol en general se ha globalizado mucho. Antes era impensable que una cantera de fuera de Aragón viniera a fichar a un jugador de Huesca, ¿no? Ahora pues ha habido casos como Slavi, un montón de chavales que han tenido la suerte de ir a jugar a Girona, a otras canteras, y creo que antes Huesca era un punto que no tenía ninguna visibilidad. Igual recuerdo mi primer año en Segunda B que solo había 2 equipos en Aragón de Segunda B, que era Huesca y Sariñena. Todos los grandes jugadores de Aragón estaban en tercera, donde obviamente se te privaba de oportunidades de poder destacar o hacer algo distinto. Y creo que ahora algunas comunidades el cambio de segunda ref y primera ref les ha venido muy mal, pero a nosotros como región nos ha venido muy bien porque hemos podido meter muchísimos más equipos en el fútbol semiprofesional y dar visibilidad a una comunidad como es Aragón que le ha faltado visibilidad durante muchísimos años. Seguimos en Aragón, pero nos centramos ahora en tu pasado en la ciudad deportiva, que además eran los años en el que el Real Zaragoza estaba compitiendo en Primera División. Sí. Tú entonces estuviste hasta la etapa juvenil allí. Siempre se ha dicho que la Romareda como que impone mucho, que a muchos jugadores les tiemblan las piernas. A ti como jugador juvenil, estando a un pasito tan solo de entrar con el primer equipo, ¿notabas esa presión del exterior? Yo creo que el Zaragoza, tuve la suerte de estar en Cadete División de Honor, juvenil también, que fuimos campeones de Liga Nacional. Creo que el Zaragoza es un club muy grande y en Aragón cuando ibas a jugar a cualquier campo todo el mundo te quería ganar, un duelo, un choque, lo que fuera, porque al final la verdadera selección de Aragón, va a sonar feo lo que digo, en esa época era jugar el Real Zaragoza, que era realmente donde estaban los mejores jugadores. A nivel de España, pues también... Recuerdo que cuando íbamos a jugar campeonatos de España ganábamos al Barcelona, ganábamos a los Asuna, nos llevamos a algún que otro campeonato a nivel nacional, es decir, es una de las mejores canteras de España. Estábamos rankeados como una de las mejores canteras de toda España y eso también te da la satisfacción, ¿no?, de poder ganar al Madrid de José, de Morata, de jugar contra Gerard Deulofeu, contra Mauro Icardi. Creo que nos tocó enfrentarnos contra grandes jugadores, eso es, y dábamos la talla. Luego también otra cosa que me parecía muy curiosa es que a los Asuna, este tipo de equipos, siempre les goleábamos, pero sin embargo luego los Asuna sacaban un montón de jugadores al fútbol profesional y al Zaragoza le costaba muchísimo más, ¿no? Pero bueno, son cosas que tiene el fútbol. El bagaje que le pongo a esos años en el Zaragoza son espectaculares y realmente me ayudó a ver un poco, a pasar de ese fútbol lúdico a ese fútbol profesional o casi profesional. Sobre tu pasado también en Grecia, que creo que fue tu primera aventura en el extranjero, si no me equivoco. Sí. Precisamente tu debut fue un debut soñado, porque marcaste un gol que probablemente haya sido el gol que has marcado que más ha llegado a gritar en un estadio. ¿Cómo sienta eso? Nada, la verdad que fue increíble porque unas horas antes ni siquiera sabía si me iba a llegar el transfer. Estuvimos ahí haciendo presión junto con mi familia de mandar a la federación, me llegó y estuve a punto de ser titular. Al final entré al descanso con el equipo perdiendo, todo el estadio silbándonos. Pude meter el 1-1 y llevarme el reconocimiento de mejor jugador del partido y al final en una jugada aislada acabamos marcando el 2-1 y llevándonos el partido. O sea que fue un debut de ensueño y lo recuerdo siempre como tal porque fue algo increíble. Hubiera sido difícil hacer un guión más bonito que el que sucedió espontáneamente. También te quería preguntar, Pablo, has jugado con cientos de futbolistas. ¿Quién ha sido el jugador que más te ha sorprendido y el que ha sido el mejor para ti en líneas generales? Es que es una pregunta complicada porque hay muchos, ¿no? Dependiendo del contexto, me he encontrado jugadores con mucha calidad. Diego Peláez, por ejemplo, que jugué con él en el Teruel en Segunda B, jugué también con él en Managua, en Nicaragua. Tocó equipos como Sabadell, Cultural Leonesa, la verdad que tuvo una buena carrera, Racing de Ferrol, pero viéndolo entrenar en el día a día con la calidad que tenía, son jugadores que te extraña que no hayan podido jugar en primera, aunque haya sido debutar, o Borja Sánchez, con el que coincidí en el Huesca en mi etapa de Segunda B. Sí. Que es curioso y difícil de entender que ese jugador no haya tocado la segunda división con asiduidad,
porque son jugadores que en los partidos y los entrenamientos les ves hacer cosas poco comunes, pero como decimos, a veces el fútbol es de detalles, hay que tener en ciertos momentos una pizca de suerte y creo que hay jugadores que son muy buenos y que no tienen la oportunidad de hacer unas carreras magníficas, ganan mucho dinero, pero no les hace... No hacen mérito a la calidad que tienen poder llegar a estas categorías tan altas que para mí son las que se merecen por potencial. Es también lo que hablaba con Marc hace unas semanas, realmente tienes que estar en el momento indicado, en el lugar indicado para poder dar ese salto. ¿Realmente tú también piensas que este es el principal obstáculo de que jugadores igual de primera, segunda o tercera ref no den el salto al fútbol profesional? Bueno, ahora yo creo que hay muchísimas oportunidades porque el fútbol se ha vuelto un poco pedofílico, en el sentido de que a los clubes les encantan los chavales jóvenes y digamos que los que lo tienen más difícil quizás somos la gente igual ya un poquito como Marc, que se ha quedado atrapada entre esas dos épocas, porque yo recuerdo que en mi época un veterano de 35 o 36 años se respetaba. Ahora si pueden meter un chico de 18 o 19 para venderlo, pues digamos que el fútbol se ha vuelto un poco más un negocio y estamos atrapados en esa época de que cuando éramos jóvenes teníamos que hacerlo 5 veces mejor que el veterano para tener una oportunidad y ahora que somos veteranos tenemos que hacerlo el doble o el triple mejor que el joven porque si no prefieren poner el joven para venderlo, ¿no? Me ha tocado vivir esa transición del fútbol clásico al fútbol negocio y bueno, es una manera diferente de vivir el fútbol, pero sí es verdad que te quedas atrapado en esa época de que cuando era joven no tenías que tirar la puerta, tenías que derrumbarla con la cabeza porque si no marcabas una diferencia muy grande no tenías lugar ni siquiera de jugar 5 minutos. ¿Y piensas que se le da más facilidades a estos chavales que tienen 17, 18, 19 años tal vez? Mucha más, creo que hay más, creo que hay más, creo que hay más oportunidades y que los equipos profesionales se han dado cuenta que es un modelo que es un modelo rentable y bueno, vendes jugadores, vuelves a invertir en la base y refuerzas el primer equipo y vas sacando cosas incluso. Bueno, lo he hablado con profesionales, no voy a dar detalles, pero que han estado en clubes profesionales y que les han impuesto poner a según qué jugadores X partidos para poder hacer una venta de 2-3 millones y luego pues, sacar otro. El fútbol ha cambiado mucho en poco tiempo y creo que esto también para los jóvenes tiene que ser un soplo de aire fresco para darse cuenta de que estamos en un momento donde si hacen las cosas bien y muestran madurez van a tener muchas oportunidades. ¿En alguna ocasión has tenido la oportunidad o ha habido algún acercamiento de dar el salto a segunda división, ¿no? Que hayas tenido, aunque sea una pequeña oportunidad? Bueno, hubo un verano que el Mirandés, por ejemplo, estaba en segunda B y igual que el Fuenlabrada con Roberto García Toral, que eran dos equipos top de segunda B, me contactaron justo el verano que yo estaba en el Larissa y cuando me fui a Grecia pues me escribió un scouting del Real Oviedo que me estaba viniendo, les metí gol en pretemporada, era muy joven, ganamos 2-1 a ese de Real Oviedo de segunda, me escribió en scouting para preguntarme que a dónde iba, que él era el encargado de venir a verme todos los partidos, entonces estás cerca y a la vez estás muy lejos, ¿no? Porque imagino que igual que me venían a ver a mí, venían a ver 58 más, pero bueno, a veces está uno más cerca de lo que cree. ¿Qué edad tenías entonces? 21, 22 años. 21, 22 años. Lo que hablábamos, Pablo, creo que son 8 países distintos en los que has jugado, a expensas de saber tu futuro. Sí, yo creo que tocará uno nuevo, sí. Quería preguntarte cuáles son las principales diferencias en cuanto al fútbol meramente entre todos estos países, porque claro, has competido en Sudamérica, en Europa Occidental, también en Hong Kong has llegado a jugar. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, yo sobre todo con respecto al fútbol español veo que el componente táctico es mucho más potente en España, es decir, un componente un tilde más cognitivo, lectura de pases, anticipación, colocación, creo que en esos aspectos en España estamos años luz. Obviamente a nivel de talento y forma física hay buenos jugadores en cualquier rincón del mundo, es lo que me ha enseñado estar en tantos países, que hay muchísimo talento también desperdiciado en otros países y lo principal te diría que eso, la toma de decisiones y esa manera de leer el fútbol, ¿no? De interceptar, de leer un pase, de esconder el pase, ese tipo de detalles creo que a España lo hacen diferente. Pero luego te encuentras en otros países que físicamente y a nivel de talento individual tienen un talento descomunal, entonces te diría que es todo una mezcla de muchos aspectos y que incluso siendo un buen jugador en España puede ser que no te sirva para cumplir los parámetros de otro país porque cada país tiene sus requerimientos. En Sudamérica, sobre todo, es donde se habla que hay una gran cuna de talentos. ¿Sería uno de los sitios donde más talento emerge? Bueno, a ver, a mí me ha tocado estar mucho en general en Latinoamérica, sí, sobre todo. Y bueno, como puedes ver en todos los equipos de la Liga o de la Premier League inglesa, todos los jugadores de ataque que son picantes son latinoamericanos, ¿no? Muchas veces sacamos pecho y decimos que España, que los europeos que somos los mejores, pero realmente por los que pagas la entrada en un estadio
suelen ser latinoamericanos, ¿no? Neymar en su día, Ronaldinho, Messi, Luis Suárez. Al final el talento y el dinero sigue estando en Latinoamérica porque hay mucho más fútbol de calle y aunque nosotros como europeos siempre ponemos en valor lo nuestro, hay que reconocer que los que tienen el toque y la salsa del gol todavía son los latinoamericanos, por mucho que aquí tengamos mucha escuela, mucho entrenamiento táctico y técnico, todavía ellos siguen poniéndole ¿Tú crees que ese punto. ¿Crees que se está perdiendo en España un poco el fútbol de calle? Sí, desde, no sé, no te sabría decir de dónde está la causa, ¿no? Pero creo que ahora ya desde muy pequeño que ejercicios limitados a 2 toques, Sí. el que regatea mucho lo corrijo y le doy un rapapolvo, a ver. Para entrenar a niños, primero hay que tener unas nociones básicas de pedagogía y de cómo funcionan los niveles madurativos dentro de un niño. Y lo normal es que un niño cuando tenga 6 años no quiera pasarle el balón a nadie y si es bueno y encima se puede regatear a 6 o 7, pues lo hace porque el niño juega para divertirse, ¿no? Pues y a veces desde la base queremos limitarlos y hay jugadores pues, que acaban desencantados porque les gusta regatear y tienen que pasar o todavía no tienen la capacidad evolutiva o cognitiva como para dar un pase y pierden todo el rato el balón y se frustran. Es decir, creo que hay que dejar que los chavales jueguen más, que se diviertan, que lo pasen más libre y que la competición y la presión lleguen más con el tiempo, que creo que es lo que hay en Latinoamérica, esa diversión y ese fútbol callejero y que aquí cada vez nos falta. Económicamente, muchos jugadores de primera y segunda ref sí que viven del fútbol, no todos. En estas divisiones donde has competido tú en Grecia, en Albania, en El Salvador, etcétera, también se puede vivir del fútbol tranquilamente. ¿Hay mucha diferencia respecto a España? Sí, se puede vivir tranquilamente porque al final en la mayoría de países, quitando los de Europa, hay poco límite de extranjeros y los 4 o 5 extranjeros que traen son jugadores, pues no sé, la primera vez que yo vine al Real Estelí, yo venía de primera de Grecia, Sí. el otro extranjero venía de primera división de Colombia, el Goyo Torres venía de primera de México y había jugado en primera de Corea. Digamos que los jugadores que vienen a ocupar los cupos de extranjeros tienen que tener un recorrido mucho más contrastado que los nacionales y vienen por buenas cantidades en general. Si no, al final es muy difícil irte tan lejos de tu casa si no te compensa. Ni se diga, que me lo preguntan muchas veces, que los vuelos te los paga siempre el club, que la casa te lo paga siempre el club. Incluso la mayoría de clubs te ponen las comidas o te dan un dinero aparte por comidas y digamos que el sueldo que tú percibes es totalmente limpio para ti y eso también te da mucha tranquilidad de poder arreglar unas buenas condiciones. Desde tu experiencia, Pablo, ¿recomendarías a un jugador de primera, segunda o tercera ref probar suerte en el extranjero? Sí, sin duda. La verdad que siempre que tengan la oportunidad yo les diría que lo cojan, porque al final fuera de España también hay fútbol, hay distintas formas de poder disfrutar. Hay que aprovechar cuando lleguen las oportunidades porque el fútbol está en España a nivel económico no es tan potente quizá como en otros países, mucha restricción a nivel de impuestos, mucha limitación en algunos clubs y creo que afuera pues te da la oportunidad de poder jugar en categorías más altas, de poder vivir de lo que te gusta y hacerlo de manera totalmente profesional y yo los animo, ¿no? Los animo. Mucha gente me escribe, cada mercado me escribe un montón de gente aquí de España diciéndome que le gustaría salir afuera y bueno, a veces lo que falta también es un poco de paciencia porque como te digo, en muchos países hay límite de extranjeros, a veces se te hace largo el mercado y la gente se pone nerviosa, pero si quieres moverte en este tipo de mercados a veces tienes que tener paciencia, seguir entrenando y esperar que llegue una oportunidad adecuada. Para cerrar la entrevista, Pablo, en cuestión de días tal vez te veamos ya presentándote con tu nuevo equipo. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa? ¿Con ilusión? Si quieres hacer un pequeño spoiler delante de la cámara, adelante. Bueno, al 90% será un nuevo país, todavía no voy a decir nada porque yo creo mucho en las energías, así que vamos a esperar qué ocurre, pero bueno, hay que afrontarlo de la misma manera, ¿no? Siempre con ilusión, con ganas de hacerlo bien, de intentar trascender en el club y ganarme un lugar rápido, ¿no? Sobre todo con el paso de los años, intentar ser un ejemplo dentro y fuera del campo, inculcar a la juventud lo que es el amor, la pasión por esta profesión, intentar todos los días ser mejor que el anterior y yo creo que ese es el legado que he dejado en muchos de los clubs, ¿no? Y para mí eso es lo mejor que se puede dejar, aparte de los goles que luego subo a Instagram. Desde luego. Sin duda, Pablo, es algo que estás consiguiendo y bueno, que lo vemos no solo en directivos, en entrenadores, en chavales, gente de cualquier edad, entonces eso por supuesto no es casualidad. Con que dejamos aquí la entrevista, Pablo. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Aunque ahora también nos vamos a un test de 60 segunditos, no te robaremos más de un minuto, ya te digo. Que a ver si superas a Marc, que está ahí arriba en la tabla. ¿Hay confianza? Sí, vamos con todo. Perfecto, Pablo. Gracias.
Si bien habéis escuchado que la siguiente parada sería el test de los 60 segundos, finalmente habrá un cambio de factores, porque en este caso su orden no altera el producto. Para quien sea nuevo en el canal os explico la dinámica del reto entre palos. En total son 7 los lanzamientos de los que dispone nuestro invitado. Un gol en la portería más cercana suma un punto, mientras que la segunda y la tercera suman 2 y 3 respectivamente. Veremos si Pablo es capaz de batir el doble empate a 5 puntos que existe entre Marc y Héctor. Bueno, pues Pablo, ya estamos en San Jorge. Empezamos primero con esto. Perfecto. ¿Cómo vas de puntería? Voy a agarrar el viento a ver por dónde viene. Pero bueno, todo genial. ¿Cuántos goles han caído esta temporada? Esta temporada han caído 8 goles. 8 no vas a poder marcar porque son 7 tiros. Marc y Héctor, que son los dos invitados que han ido hasta ahora, hicieron 5 puntos. Oh, qué presión, ¿eh? Bueno, con 2 que metas en la más lejana ya lo tienes superado. Cuando quieras puedes darle. Adelante. ¡Uf! Segurola. Ya tiemblan las piernas. ¿Parece más fácil de lo que es o no? No, está bien. Hay que meterle más potencia, que se la lleva el viento. Vamos con el segundo. Adelante. ¡Hola! Eso sí que es mala suerte, ¿eh? ¿Has ido a por la segunda o a por la tercera? A por la segunda. Ah, vale, vale. Se me ha quedado corta. Vamos. 2 puntos. Vamos. Te faltan 4. Tienes que hacer 3 puntos para igualar. Vale. ¿Lo hubieras firmado antes de empezar? Es que hay que afinar bien la rosca. Segurola. 3 puntitos. Me quedan 3. 3 restantes, sí. Vale, Vamos. 5. Ya has empatado. Te quedan Vale. 2 tiros. ¿Me la juego y voy a por el 3 o qué? ¿Tú mismo? Voy a escuchar a mi instinto. Distinto es lo que diga el viento, ¿no? ¡Oh! ¿Sigues con 5? Dios. Y este sí es el último, ¿verdad? El último, sí. Así que piénsatelo bien. Calcula bien el viento. Y pon duro el pie. ¡Vamos! 7 puntos, tenemos nuevo líder. Ahí va, que esa es mi portería, pero soy un cagón, no he tirado ni una a la de 3. ¿Ninguna se apunta a la de 3? No. Hostia, yo la que había estado el palo pensaba que iba a la de 3, No, tío. pero que, ¿sabes qué pasa? Está bien, ¿eh? Que la parábola es muy larga, si quieres meterle Ya, la de tío. 3. Eso sí que es verdad. Voy a probar un fuera de cámaras a la de 3 que la voy a buscar. ¿Y cómo hubiera sido si hubiera ido a por la de 3? Vamos, hubiera hecho algún A ver. triple pa' ahí. Mira. ¡Ah! Bueno, No, es que no me pasa la rosca. 7 puntitos, tenemos nuevo líder. Las primeras que he ido a asegurar y las he fallado, digo, hostia, igual no los hago, ¿eh? Sí. Sí. Te has ido un poco caro las 2 primeras, tío. Sí, por ir a meterlas de un punto de mierda. Pero bueno, 7 puntitos. A ver, de momento primero. No está mal, pero bueno. A ver quién viene ahora, si te supera, ¿no? Ponemos el listón alto para los Sí, próximos. está bien, tío. Y ahora sí, tras este intercambio en el orden, Pablo se somete al test de los 60 segundos. Aquí, en cambio, sí que debe superar ese listón que Marc en su día dejó muy alto, 18 puntos. ¿Conseguirá el hispano-nicaragüense batir su marca? Lo vemos a continuación. Empezamos el test con Pablo Gallego en 3, 2, 1... Tiempo. ¿Qué equipo ha ganado más Libertadores? Boca Juniors. No, Independiente. ¿Cuántas ha ido para un conjunto nicaragüense? ¿Cuántas? ¿Cuántas ha ganado un conjunto nicaragüense? Ninguna. Perfecto. Futbolista oscense que la va a romper este año. Pablo Gallego. ¿Qué 2 aragoneses competirán este año en primera ref? Rafa Tresaco. De equipos, perdón.
Tarazona y Teruel. ¿Y dos que lo harán este año en segunda ref? Dime dos solo. Barbastro y Utebo. Genial. ¿Quién quedará por delante este año? ¿Huesca o Zaragoza? Huesca, me van a matar. Campeón absoluto de primera federación. ¡Ostras! Puedes pasar. Real Madrid-Castilla. Ceuta. ¿Y de primera división? De primera división el Barcelona. Equipo aragonés en el que te gustaría haber jugado. En el Huesca más tiempo. ¿Cuál ha sido tu valor de mercado más alto, según Transfermarkt? 250.000. Dime dos estadios de Grecia. El Dimotiko Stadium y el Pierikos Stadium. ¿Liga infravalorada? Nicaragua. Tiempo. Vamos. Tío, pensaba que era el año que viene como para adivinarlo, pero luego he pensado, claro, que si no, un minuto. Un minuto y has respondido a un total de 12 preguntas. Dejaremos el recuento aquí, creo que a Marc no las has llegado a superar. Joder. Ya te diría que no, muy complicado, ahí va a estar. ¿Por qué contestó muy rápido o qué? Sí, contestó muy rápido, la verdad que sí. Cerramos el vídeo, quítatelo si quieres, y eso. Y un placer, Pablo, cuídate mucho y bueno, a seguir pistoleando por ahí. Ahí estaremos.